Mi mamá se ahogaba, sus gritos resonaban en la cocina. Recuerdo su rostro morado mientras yo, Miguel, la miraba. Tenía solo 8 años, pero esa imagen se me grabó para siempre. Mi padre, un hombre de pocas palabras y mucha rabia, solo murmuró: «¿Estás bien? Deja de hacer escena». Esa noche algo se rompió dentro de mí. No fue solo el miedo. Fue una semilla de resentimiento que creció con cada golpe, cada humillación, cada vez que mi padre nos decía que éramos una carga. Crecí en un hogar donde el miedo era el aire que respirábamos. Mi padre era el rey, y nosotros, sus súbditos silenciosos. Pensé que su ira era normal, hasta que un día descubrí un secreto, una traición tan profunda que redefinió mi existencia. ¿Y si te dijera que la persona en la que más confiaba, mi propio padre, había construido su vida sobre una mentira cruel? Lo que descubrí fue más oscuro que cualquier pesadilla. Me volví una sombra, obsesionado con la verdad, consumido por la sed de justicia. Lo que hice después, lo que tuve que hacer, te dejará sin aliento. Esto no es solo una historia de venganza. Es el relato de cómo un niño roto encontró su propia forma de sanar, aunque el precio fuera demasiado alto. Mi nombre es Sofía. Recuerdo perfectamente ese día. La cocina olía a chiles secos y a mi guiso favorito, pero el aire estaba denso, pesado, cargado de una tensión que cortaba. Mi mamá, siempre tan fuerte y vibrante, se apoyaba en el mostrador, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Luchaba por cada bocanada de aire, un sonido áspero saliendo de su garganta. Yo, Sofía, una niña de solo 10 años, la miraba con el corazón encogido. Mi padre, un hombre que siempre me pareció gigante, estaba sentado a la mesa, bebiendo su café como si nada. Ni siquiera levantó la vista. «¿Estás bien? Deja de hacer escena», le gritó, su voz rasposa rompiendo el silencio. Esa frase, esa indiferencia helada, se clavó en mi alma como una astilla. Vi el terror en los ojos de mi mamá, Sofía, mientras se desplomaba al suelo, su cuerpo temblaba incontrolablemente. Corrí hacia ella, mi pequeña mano buscando la suya, pero mi padre solo resopló. «No le des importancia, Sofía, está exagerando», dijo, volviendo a su periódico. El tiempo pareció detenerse. Mi mamá se retorcía, su respiración se volvía cada vez más débil. Yo, Sofía, sentía un nudo de pánico en el estómago. No era una escena, era una emergencia, pero él no se movió. Esa noche la sirena de la ambulancia rompió la quietud del barrio, pero ya era tarde. Mi madre se fue y con ella una parte de mí. La indiferencia de mi padre ese día, su cruel desprecio, se convirtió en la semilla de un resentimiento profundo. Esa imagen, Sofía, de mi madre luchando por respirar y él ignorándola, nunca me abandonó. Desde ese momento, supe que algo tenía que cambiar. Los meses que siguieron fueron un purgatorio. Mi padre, lejos de mostrar algún remordimiento, se volvió aún más frío, más distante. La casa se convirtió en una tumba de silencio, solo roto por sus gritos o el tintineo de su vaso de tequila. Yo, Sofía, me refugiaba en los libros, buscando escapar de la realidad asfixiante que me rodeaba. Pero el dolor era una sombra constante, un recordatorio punzante de lo que había perdido y de quién era el culpable. Un día, mientras buscaba algo en el viejo baúl de mi madre, encontré un diario. Sus páginas, amarillentas y desgastadas, contenían la verdad que él había ocultado. Cada entrada revelaba no solo el amor de mi madre, sino también el infierno que vivía a su lado. Había descripciones de abusos, de humillaciones constantes, de un miedo que la consumía lentamente. Ella había intentado buscar ayuda, había suplicado por su vida, pero él siempre la silenciaba. Mi corazón de Sofía se encogió. La última entrada era de la mañana de su muerte. Decía: «Hoy le pedí que me llevara al médico. Dijo que era una carga. No sé cuánto más podré soportar. Tengo miedo, pero lo peor es que Sofía me vea así». Esa frase, esa confesión final, fue el detonante. Ya no era solo dolor, era una rabia abrasadora que me consumía. La indiferencia de mi padre no había sido solo crueldad, había sido una sentencia de muerte. Sofía juró que pagaría por ello. La rabia me carcomía, pero era una rabia fría, calculadora. Después de leer el diario de mi mamá, cada palabra suya resonando en mi cabeza, la promesa que hice esa noche junto a su cama se solidificó. No sería un arrebato de ira, sino una venganza tejida con paciencia, un plan que se cocinaría a fuego lento, como los guisos que mi mamá preparaba.
Sofía ya no era la niña asustada, sino una sombra, observando, aprendiendo. Empecé a notar cada detalle de la vida de mi padre. Sus rutinas, sus hábitos, las personas con las que se rodeaba. Descubrí que su aparente indiferencia en casa se transformaba en una sonrisa forzada para sus colegas, una máscara de respetabilidad que él usaba para ascender en su empresa, una constructora importante en la Ciudad de México. Era un hombre ambicioso, obsesionado con el dinero y el poder, los mismos que le hicieron ignorar a mi madre. Un día escuché una conversación telefónica. Hablaba de un proyecto, un desarrollo inmobiliario enorme en Santa Fe, con un tono de voz inusualmente nervioso. Mencionó algo sobre permisos, sobornos y una pequeña irregularidad que podría hundirlo todo. La palabra soborno me heló la sangre. Sofía sintió un escalofrío. Ahí estaba la primera fisura en su armadura, el primer hilo suelto de su perfecta fachada. Su vulnerabilidad era mi oportunidad. Comencé a investigar. La investigación me llevó a los rincones más oscuros de la Ciudad de México, a oficinas polvorientas donde los permisos se compraban con maletas llenas de efectivo y a contactos que susurraban nombres de políticos corruptos. Cada puerta que Sofía abría revelaba una capa más profunda de la red de sobornos de mi padre, una telaraña que él había tejido con meticulosa crueldad. Descubrí que la pequeña irregularidad de la que hablaba no era un error, sino una manipulación deliberada de los terrenos en Santa Fe, despojando a familias enteras de sus hogares para construir su imperio. Mi padre, el hombre que me había dicho que mi madre exageraba, era un monstruo. Un día, una llamada anónima me guió a un viejo archivo municipal. Entre papeles amarillentos y olvidados, encontré un documento que lo cambiaría todo, un contrato firmado por mi padre, falsificando las firmas de los dueños originales de los terrenos. La ira me invadió, un fuego helado que me quemaba por dentro. Ese era el eslabón perdido, la prueba irrefutable de su fraude. Mi corazón latía desbocado, la visión de mi madre luchando por respirar se mezcló con la imagen de esas familias despojadas. Sofía sintió que el momento se acercaba. No era solo venganza, era justicia. La pieza final del rompecabezas estaba en mis manos, y con ella el poder de derribar el mundo que mi padre había construido sobre la miseria ajena. La confrontación era inminente. La confrontación era inminente, y yo, Sofía, sentía la adrenalina bombear. Había orquestado el encuentro en su oficina, un espacio que antes representaba su poder, ahora sería el escenario de su caída. Entré con la cabeza en alto, la carpeta con las pruebas de su fraude pesando en mis manos como una piedra preciosa. Mi padre estaba sentado, su rostro impasible, pero noté una leve contracción en su mandíbula. ¿A qué debo el honor, Sofía?, preguntó, su voz teñida de su habitual desdén. No respondí con palabras. Simplemente deslicé la carpeta sobre su lustroso escritorio de caoba. Las fotografías de las propiedades que había despojado, los contratos falsificados, los testimonios anónimos de las familias afectadas, todo estaba ahí, meticulosamente organizado. Observé cómo sus ojos recorrían cada documento, la palidez invadiendo su rostro mientras la verdad se desplegaba ante él. ¿Qué es esto? ¿Sofía? Su voz apenas un susurro, el gigante comenzaba a desmoronarse. Es justicia, le dije, mi voz firme, sin una pizca de la niña asustada que fui. Es el eco de cada familia que arruinaste, cada vida que destrozaste. Es por mi madre, por esa noche en la cocina, por tu indiferencia. La imagen de mi mamá luchando por respirar, mientras él le ignoraba, se proyectó en mi mente, dándome la fuerza para seguir. Vi el terror en sus ojos, el mismo terror que vi en los de mi madre. Él intentó negarlo, suplicar, pero sus palabras eran huecas, sin peso. La fachada se había derrumbado por completo. Sabía que había ganado. El silencio se apoderó de la habitación, un silencio pesado, cargado de años de dolor y resentimiento. Mi padre, el hombre que una vez me pareció invencible, ahora era solo un cascarón vacío, su mirada perdida. La verdad, cruda y sin adornos, había sido liberada. No había vuelta atrás. Observé a Sofía, mi reflejo en sus ojos, y vi la fuerza que mi madre me había legado. No era venganza lo que sentía, sino una extraña sensación de liberación, un peso que se desprendía de mis hombros después de tantos años. Finalmente el aire en la habitación se sintió más ligero. Las palabras que había guardado por tanto tiempo, la confrontación que había ensayado 1000 veces en mi mente, habían cumplido su propósito. Ya no era la niña asustada de la cocina.
Sofía, la mujer en la que me había convertido, había cerrado un ciclo. Él, con su indiferencia, me había condenado a llevar ese peso, pero también me había forjado. La amargura no desapareció por completo, pero se transformó en una comprensión profunda. Mi madre, a través de mí, había encontrado la justicia que se le negó. Al salir de esa casa, sentí el sol en mi rostro, un calor que no había percibido en años. Era un nuevo comienzo para Sofía, un futuro donde el pasado, aunque presente, ya no dictaba cada uno de mis pasos. Era la paz que tanto anhelaba, la quietud después de la tormenta. Miré su rostro, la misma expresión de asombro y traición que mi madre había tenido. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora reflejaban un miedo genuino. No había triunfo en mi corazón, solo un vacío extraño. La justicia no sabía a dulce venganza, sino a una paz amarga, como el café sin azúcar que mi abuela preparaba. El silencio de la sala era ensordecedor, roto solo por el pitido constante del monitor cardíaco. Cada latido era un recordatorio de lo que había perdido, de la inocencia que se me arrebató. La verdad había salido a la luz, pero el daño ya estaba hecho. No había vuelta atrás, ni para ella ni para mí. Salí de esa casa, la que una vez fue mi hogar, con la cabeza en alto. El sol de la Ciudad de México se sentía diferente en mi piel, ya no quemaba con el resentimiento, sino que calentaba con una promesa de sanación. Había pagado un precio muy alto por esta verdad, pero finalmente mi madre podía descansar en paz. Y yo, por primera vez en mucho tiempo también. El camino por delante sería largo, pero al menos ya no cargaba con el peso de la mentira.